Soy Natalia Monastersky, soy pintora argentina. Nací en Buenos Aires, en el barrio de Caballito, que es el centro geográfico de la capital. Toda mi vida crecí en un barrio familiar. Llegamos a Francia acompañando a mi marido en el año 2001 y estamos aquí desde hace 18 años. Primero llegamos a París y después nos fuimos a Lyon 7 años y volvimos a París en el 2009. ¿Cuándo comienzas a pintar, Natalia? Empecé muy chiquitita, tenía 5 años y hice un dibujo y lo presentaron en un concurso de hijos de médicos, porque bueno, mi padre es médico, y gané el concurso a los 5 años y a partir de ahí mi madre dijo, bueno, hay que hacerla, tomar clases de pintura, arte, y empecé en atelier de artista. Mi madre tiene una sensibilidad específica porque ella es cantante lírica, es soprano, y siempre crecí en un mundo artístico porque desde chiquita tuve la suerte de frecuentar la ópera de Buenos Aires, el Teatro Colón, y diferentes músicos, artistas. Fue una cosa muy rica culturalmente. Bueno, como pintora hice una escuela, una academia entre los 9 y los 12 años, primero con Oscar Luis Botini en esa época. Después hice a los 16 años, antes estuve con Raquel Jiménez un año y después el grupo Esencialismo entre los 16 y los 22, con el cual pude exponer de grupo y a nivel individual luego cuando me fui. Y también después a lo último hice un año con Giussiano, que es un gran pintor también, que lo estimo mucho, y bueno, todos ellos fueron influenciando un poco mi actividad como pintora y me fueron enriqueciendo y fui tomando cosas de unos y otros. Y de esa forma me fui desarrollando. A los 16 años pude hacer mi primera exposición de grupo y a los 22 años mi primera exposición individual. Primero, las exposiciones de grupo en diferentes galerías, me acuerdo de una de Núcleo de Arte, otra, el Centro Cultural Yukio Mishima, me acuerdo, que es un centro japonés. Después, la exposición de grupo, la primera fue en la fundación del Banco de Boston, Bank Boston de Buenos Aires, que tuve el honor de que me hayan expuesto sola con 22 años solamente. Y después hice varias otras exposiciones en galerías, en la calle Ayacucho, en Cerrito, diferentes galerías y premios, he tenido primero, tercero, en diferentes también centros culturales. Bueno, en París fue difícil porque no hablaba la lengua cuando llegué. Fue una situación que seguía a mi marido porque tuvo una beca, él es neurocirujano en París, y lo seguí sin hablar la lengua, así que al principio fue difícil, pero menos de un año después, creo que el mismo año que llegué, en el 2002, ya expuse individual frente al Centro Pompidou. Había una galería que se llamaba Galerie Façade, que no existe más actualmente, pero me fui, me presenté, iba con mis cuadros, se reía la gente porque cargaba los cuadros en el metro, sin hablar la lengua, media lengua hablaba y me presentaba como podía. Algunos me miraban así como diciendo, ¿quién sos? Y otros se interesaban y otros no se interesaban. Bueno, como siempre, hay que intentar. Y logré 2 exposiciones el primer año ya, en París. Y después, el mismo año mismo, ya conseguí mi primer galería de París, que tuve 12 años, que fue la Galería Dima, en el barrio del Marais. Lamentablemente cerró hace 4 o 5 años. Desde el momento ese es como que empecé a desarrollar más la parte institucional, con lo que expuse en el 2015 mi primera exposición individual, Le Retour se llamaba, en la Embajada Argentina, en la Galería Argentina de la Embajada de París. Y después hice 3 otras más exposiciones, 2 de grupo, L'artiste et son fétiche, otra sobre el retrato, el autorretrato,
por los 25 años de la Galería Argentina, que tuve el honor que me han convocado para participar. Un artista en Argentina, pienso que si no tiene un poco de palanca, de ayuda, es muy difícil que pueda lograr algo importante, o en todo caso tiene que esperar muchos años y al final de la carrera empieza a tener un poco de resultados, o suerte, ¿por qué no? En Francia es como que hay más la posibilidad de... Yo creo que nunca hubiera expuesto en una embajada en Argentina, por ejemplo. Acá en Francia, siendo extranjero, y es como que la embajada nos accueille, nos recibe y nos protege, entre comillas, y nos promueve. Y eso ayuda muchísimo al desarrollo de un artista, eso es una parte. Y segundo, siendo artista en Francia, el brillo europeo es otra cosa. Mismo ahora, cuando yo quiero, de hecho fue seleccionado un cuadro mío, creo que van a tomar 2 también, para un libro, el hecho de que yo venga de París es un honor para los argentinos recibirme, cosa que siendo argentina y viviendo en Argentina, nadie es profeta en su tierra, así que... Todo es un proceso. Cuando comencé, por supuesto que hice un año, me acuerdo perfecto, en el atelier que tuve que ir, esa escuelita de pintura, entre los 9 y los 12 años. Empecé con el lápiz, al año siguiente la acuarela, al año siguiente la témpera, y yo quería ir al óleo y no me dejaban. Así que tenía que copiar, como se aprende, ¿no? Uno aprende copiando, copiando lo que veía, copiando figuras que dibujaba mi profesor. Y en mi casa copiaba cuadros de artistas que había en mi casa, porque había muchos cuadros de artistas. Tuve también esa suerte de ver todos los días en mi casa obra de arte. Y bueno, al principio hacía copia, después hacía mis propias creaciones inventadas y de cosas imaginarias, pero o copiaba o tomaba un poco de lo que copiaba, y poco a poco tuve la necesidad de sacar de adentro mis cosas, mis emociones, mis sentimientos y lo que yo tenía adentro mío, y justamente mi pintura es más expresionista, mismo si tiende a lo abstracto, que figurativa y que impresionista, o sea, no voy y copio un paisaje, sino que sale de adentro. Y una crítica de arte, Blanca Monzón, fue la que le puso el título a lo que yo hacía, porque nunca yo me hubiera puesto un título a mí misma. Ella fue la que dijo, es expresionismo abstracto. Bueno. Y bueno, en Latinoamérica el color es súper importante, vos viste las obras. A mí me influyó mucho, me gustaba mucho Vieira da Silva, que es una pintora portuguesa, pero también Pérez Celis en Argentina, los esencialistas con los que estuve tantos años, probablemente también me impregnaron un poco de su obra, Heriberto Zorrilla, Elena Di Stefano, y Giussiano fue el que me volvió a hacer un poco dentro de la abstracción, tratar de meter un poco de figuración de vez en cuando la ocasión se presentaba. Y lo mío ahora es abstracto, expresionista, abstracto y de vez en cuando figurativo. ¿Por qué no? A mí me encanta Kandinsky, es un pintor que me encanta, y me gusta la historia de Kandinsky también. Que él primero hizo estudios de economía y abogacía, y después, alrededor de los 40, dejó todo eso para dedicarse a su pasión. Así que me encanta Kandinsky, me encanta Picasso, me apasiona las cosas que hizo, como él dijo un día, tardé 12 años para aprender a pintar como un adulto y toda mi vida para encontrar de nuevo la frescura de un niño. Pero los que más creo que me representan son un poco los fauvistas, ¿por qué no? Picasso y Kandinsky. Con toda la humildad, ¿no? Porque, bueno, sí, pienso que me impregné de ellos, pero por supuesto son maravillosos. Justamente durante el confinamiento pinté mucho, muchísimo. Y la idea era un poco buscar de nuevo otras cosas y ir más lejos.
un cuadro que para mí ya hubiera estado terminado antes del confinamiento, traté de llevarlo al límite. Y tengo ganas de verde, increíble, que nunca antes, siempre eran cuadros más bien tendiendo al azul o colores vivos. Tenía ganas de hacer una cosa más libre. La libertad, es como que tuve ganas de eso. Así que estoy creo que creciendo con todo esto internamente y cosas que nunca hubiera aceptado ni mostrado, me estoy animando a hacer. Muchas gracias.